Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén relajados, que tengan una bebida de su preferencia lista, porque hoy vamos a hablar sobre algo extremadamente importante, de interés para cualquiera que aprecie la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, independientemente de dónde viva. Además de eso, voy a tener un panel de invitados exquisito, así es que presten atención, pónganse cómodos, busquen una bebida y vamos a comenzar a hablar. Hoy el tema es el informe sobre la libertad de pensamiento. Es decir, me explico un poco. Esto es un informe que se genera cada año. Hoy, por supuesto, vamos a analizar el del 2022 y es un informe mundial sobre los derechos, condición jurídica y la discriminación contra los humanistas, ateos y no religiosos, a nivel mundial, por supuesto. Este informe lo genera una organización llamada Humanists International o Humanistas Internacionales. Quiero hablarles un momentico muy brevemente sobre esta organización para ponernos en contexto y saber de dónde sale este informe. Este es un cuerpo democrático global representativo del movimiento humanista que une a una diversidad de organizaciones e individuos humanistas y otros no religiosos. Dicen ellos, queremos que todos vivan una vida digna en un mundo en el que se respeten y protejan los derechos humanos universales, incluida la adhesión al laicismo político por parte de todos. Todos estamos trabajando para construir, apoyar y representar el movimiento humanista mundial, defendiendo los derechos humanos, en particular aquellos pertenecientes a personas no religiosas, y la promoción de los valores humanistas en todo el mundo. Así que imagínense qué labor tan noble tiene esta organización. Y bueno, contamos con la dicha de tener ya el reporte del 2022, así es que lo que vamos a estar analizando es cómo está el mundo con respecto a los derechos religiosos. ¿Ok? Prepárense que les voy a presentar al panel que va a estar hoy aquí conmigo, así que no se vayan, en un segundo regresamos. Bueno, bienvenidos. Aquí tengo al team, al Dream Team. ¿Cómo están ustedes, amigos? Hola. ¿Todo Hola. bien? Bueno, miren, yo sé que ustedes no necesitan presentación, pero vamos a hacer lo siguiente. Dado que vamos a hablar de la situación mundial, del relajo este que tienen las religiones a nivel mundial, me gustaría que ustedes se presentaran y dijeran también el país de dónde son y el país en el que viven, que a veces no es lo mismo. Y así, bueno, luego cuando comencemos a hablar vamos a tocar esos países también. Manel, tú que estás arriba, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Manel, de la comunidad atea Razón o Fe, y nací en España, sigo viviendo en España, y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de ver a César, que hacía tiempo que no lo veía. César, ¿qué tal, tío? Y a Asdrúbal. De hecho, te contaba que esta misma mañana estaba pensando en escribirle un texto a Asdrúbal para charlar con él. Y a César no lo he pensado hoy, pero lo pienso muchas veces, así que hoy, mira, se han alineado los astros. Genial, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme, Henry, muchas gracias a vosotros. Bueno, un religioso describiría ese fenómeno que tú estás hablando como Dios los cría y el diablo los junta. Exacto. César, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos, madrugadas casi para mí. Contento de estar aquí. Me sonaba que Manel iba a estar. No sé por qué me lo lié, ¿sí? Por el tema. Bueno, yo soy César, soy de Venezuela, pero ahorita vivo en Costa Rica. Y encantado de estar aquí con ustedes. De verdad que sí. Un tema como que Henry solo me llama cuando los temas son demasiado profundos y difíciles de discutir. Bueno, hoy fue el día. Gracias. Asdrúbal, bienvenido, hermano. Hola, muchas gracias. Hola, ateos y no ateos. Yo soy Asdrúbal. En las redes sociales me conocen como Ateo Digital. Yo soy de Ecuador y muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en este panel. Bueno, tenemos aquí un ateo digital y 3 ateos analógicos. Bueno, la información de todos los panelistas aquí está en la descripción del video, junto con las redes donde pueden encontrarlo. ¿Ok?
Así es que si quieren saber más de ellos, el trabajo que hacen, ver el contenido que generan, ahí están los enlaces en la descripción del video. También el informe del que vamos a hablar está en la descripción del video. Así es que nada de lo que van a ver tienen que estar anotando nada ni recordando, porque pueden ir luego a la descripción del video y van a tener ahí toda la información que necesitan para ver este informe. Entonces, quería empezar con un chiste. ¿Qué les parece si les hago un chiste? Si no hay más remedio. Si no hay más opción, sí. No hay remedio, no hay remedio. Miren esto, se reúnen un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío para discutir quién hace mejor su trabajo. Sabes que no se trata solo de echarle a perder la vida a los demás, hay competencia entre la religión. Y deciden irse a un bosque lleno de osos, a hacer prosélitos a los osos, a ver, ponerse una tarea difícil, a ver quién de verdad era el que más impactaba con la verdad. Llegan al bosque lleno de osos y se separan, ¿no? Y empiezan por ahí. Y dicen, bueno, en 1 hora nos vemos aquí para ver quién hizo mejor, quién llegó más. Regresan en 1 hora y dice el sacerdote católico, pues fíjense que le leí la Biblia al oso, le eché agua bendita y la semana que viene tengo la primera comunión con él. Dicen los demás, wow, clase de trabajo. Dice el pastor, no, pero espera, que vengo yo. Le hice al oso aceptar a Cristo en su vida y hoy mismo en el río donde él estaba pescando los pescados lo bauticé. Y dice, pero cuando miran al judío, el judío estaba todo arañado, todo desbaratado, sangrando y casi arrastrándose. Y se ven acá, pero hermano, ¿y tú cómo fue qué hiciste tú? Dice, bueno, quizás no fue tan buena idea comenzar con la circuncisión. Madre mía. Nunca sé de dónde sacan esos chistes. Sí. Ni quiero saberlo, ni quiero saberlo. Bueno, amigos, a ver. Miren cómo quiero empezar. ¿Qué tal si compartimos aquí en la pantalla este mapita donde se trata de mostrar de forma gráfica la situación que tenemos en el mundo con respecto a la religión? Aquí abajo hay una leyenda que va de rojo a gris, que relata la gravedad de cada parte del mundo con respecto a la religión. Por ejemplo, el rojo, bien casi carmelita, no sé si le llaman marrón en algún lugar, son violaciones graves. Eso es que ahí no se puede vivir. Luego tenemos discriminación severa. Luego discriminación sistemática. Tenemos mayormente satisfactorio. Eso es que generalmente está bien. Y libre e igual. Así que hay respeto por... Y bueno, el gris sería que no hay ningún dato sobre esa área. Ahora, cuando nosotros miramos este mapa, no sé qué impresión tienen ustedes, pero no es un mundo en el que no es el mundo con el que yo sueño, no es el mundo ideal, porque miren esos colores. El mundo ideal sería ver todo. Es igual y con respeto. Pero miren cómo está este mundo lleno de colores, a veces bien oscuros. Así que, ¿qué les parece si comenzamos por nuestros países? Tanto los países de donde somos como los países donde vivimos, a ver qué tal estamos haciendo. ¿Les parece bien eso? Perfecto. Porque yo creo que, correcto, escrito, no queremos aburrir a la gente con números y el informe ellos van a poder descargarlo y verlo cuando quieran. Pero me parece que es bueno dar un vistazo, tener una vista general. Porque generalmente cuando yo pienso en cómo está el mundo, me imagino 2 o 3 países que están graves. Pero este informe me ha aclarado un poco la situación, ¿no? Es más grave de lo que yo pensaba. Sí. Así que, a ver, Manel es de España. Vamos a echarle un vistazo a España. Joder, tío. Vamos a ver cómo está España. Venga, vamos. A ver, España mola, pero a ver, si la geografía no, esto debe ser Francia, porque ¿dónde era España? Bueno, España tiene un score de 3 y les explico. Mientras más alto sea el score, peor es la cosa. Peores son las violaciones.
el score es 5, el máximo. Sí, España si está en un quieres, 3. Henry, Ajá. si quieres, Henry, para los que no han visto el informe y para que estén un poco más en contexto, el informe toma 4 categorías. Una categoría es Constitución y Gobierno, otra es Educación y Derechos del Niño, la tercera es Familia, Comunidad, Sociedad, Juzgados y Tribunales Religiosos, y la última es Libertad de Expresión y Defensa de los Valores Humanistas. Esas son las 4 categorías que se toman en cuenta para clasificar a los países. La clasificación va del 1 al 5, mientras más cercano al 1, mejor, que son los verdes, y mientras más cercano al 5, peor, que van a ser los rojos o los casi marrones, pueden ser. Entonces, para que entiendan cómo se clasifican los países y cuáles son las condiciones que se toman en cuenta para clasificarlos, son esas: gobierno, educación, sociedad y expresión de la religión o de la no religión. Eso sería. Entonces, por eso en este caso España tiene un puntaje de 3, que podríamos decir que está un poco por encima de la media, o sea, 2.5 sería la mitad, 3 ya está acercándose a lo malo. Muchas gracias, César. Gracias por la aclaración, muy, muy válida. Bueno, si algo podemos decir de los españoles, antes de dejar a Manel hablar, que es el que vive allá, es que se han puesto de acuerdo, porque fíjense que hay discriminación sistemática en todo. Es parejo, no hay desacuerdo. Manel, cuéntanos qué sabes de España y si se corresponde con lo que estamos viendo aquí. Sí, pues sí, tristemente se corresponde bastante porque, bueno, te voy a decir una cosa, lo de que Estados Unidos esté en verde, esté en maravilloso, me parece que eso habrá que hablarlo, tío, ahora cuando hablemos de tu país, que es donde vives. Pues sí, la verdad es que tristemente hay muchísimas discriminaciones en todos los aspectos. Y esto es algo que mucha gente no es ni siquiera consciente. Y te voy a nombrar un ejemplo muy curioso. Tú vives en España, se muere un familiar tuyo y tú, pues bueno, quieres organizar un funeral, ¿no? Normal. Pues bueno, si tú eres una persona religiosa, sois una familia religiosa, podéis organizar un funeral religioso gratuito en una iglesia católica, casi mayoritariamente, casi totalmente en España, y eso tú, digamos, lo tienes pagado. Y lo tienes pagado con los impuestos generales de todos los españoles. Sin embargo, si tú eres una persona no creyente, tú quieres organizar un funeral, primera, en la mayoría de sitios de España, no tienes ni siquiera cómo hacerlo ni por dónde empezar a conseguir tal cosa. No existe. La mayoría de lugares de España. Y después, si lo quieres hacer, te lo has de pagar, es buscarte tú la vida y claro, recordemos que acaba de morir un familiar tuyo. No estás en condiciones de investigar, empezar, ni tienes tiempo, lo necesitas para allá. Porque en España el funeral se celebra al día siguiente de la muerte de la persona, no como a lo mejor en Estados Unidos o en otros países que, bueno, se hace el entierro de forma muy privada y luego se hace una celebración de un funeral donde se pone la foto de la persona, ¿no? Y esto puede ser unos días después y hay tiempo para organizarlo. Aquí no. La mayoría de la gente le hablas de esto y es que ni siquiera sabe de qué le estás hablando, pero vamos a ver. Esto, por ejemplo, en Alemania, tú en el registro del censo de la población, tú dices, yo soy católico, y en tus impuestos te cobran un extra por ser católico por todas las ayudas que recibe la Iglesia Católica y por todos los beneficios de los que tú puedes disfrutar siendo católico. Y si tú dices, no, yo no tengo ninguna religión, no te cobran nada. Imagínate esto. Que esto, bueno, está ya mal que lo haga el Estado, pero al menos hay una valoración de si tú perteneces a una religión o no. Aquí en España ni se norma. Si no, pues es tu problema. Y así con todo, igual para un nacimiento, igual para todo esto. Por cierto, una cosa curiosa, esto de los funerales, por ejemplo, la Iglesia no te debe cobrar nada. Si tú quieres hacer un donativo, lo haces, dicen. Pero yo he visto a sacerdotes pedir 180 euros, como $180, por celebrar una misa de 20 minutos o media horita como funeral para una persona. Lo he visto pedirlo, decir, me traes 180 euros en un sobre. Y la persona queda. Esto es ilegal. Yo he sabido que las ceremonias tienen costo. O sea, las ceremonias católicas al menos tienen costo. Bautizos, matrimonios, funerales. En España no tienen un costo. No tienen un costo. En general, no. A ver, tienen un costo, claro. Los sacerdotes viven de lo que cobran. Pero la Iglesia saca su dinero mayoritariamente de dinero público. Porque luego las donaciones que se hacen son totalmente oscuras. Lo que se recoge no se declara. La Iglesia no paga impuestos por por nada, no paga impuestos simplemente. O sea, es una auténtica discriminación y una locura lo que hay. Además de que en muchísimos aspectos
tú no puedes... Bueno, ahora esto ha mejorado mucho en España. España no la conocería ni Dios si la viera ahora, porque tenemos afortunadamente un 40%, según números legales, de ateos y no creyentes. Esto sobre el papel. En la práctica, gente de menos de 50 años, la mayoría es no creyente. O sea, la Iglesia está perdiendo su representación social, no su poder, porque aún tiene muchísimo poder. Pero bueno, por ejemplo, un detalle que me gusta recalcar es que el presidente del gobierno de España es una persona atea que dijo en un programa de máxima audiencia de televisión antes de ser elegido presidente, bastante antes, que era ateo. Y aún así salió elegido presidente. Impresionante. O sea, y fue la primera persona hasta la fecha, hace 3 años, que prometió su cargo sin Biblia ni crucifijo. O sea que España, cuidado, también vamos bastante atrasaditos respecto a muchos países de Europa, pero aún así estamos muy bien y la tendencia es muy buena, ¿vale? Pero es que la gente no es consciente de esto, de la cantidad de discriminaciones que estamos sufriendo las personas ateos y no creyentes. Por ejemplo, en la televisión pública tú tienes misas pagadas con el dinero público de la televisión pública y nunca tienes un documental de Richard Dawkins, un documental de Christopher Hitchens, un documental sobre humanismo, sobre ateísmo. Nunca. Dices, bueno, pero si hay casi la mitad de la población atea y no creyente, ¿por qué no hay programas sobre ambas visiones? No hay ninguna. Ninguno. Nunca. Y esto lo hablas a la gente y la gente ni se lo ha planteado. Y así podría seguir mucho tiempo, pero bueno, creo que me callo y doy paso a otros países y a otros compañeros. Muchísimas gracias. Pero quería preguntarte, Manel, y a César, que conoce mejor las categorías que tiene en los que está basado el reporte. Fíjate que tú mencionas algo que a mí me suena como discriminación sistemática del gobierno a la hora de los taxis y de esas cosas. ¿Conoces algún caso o estás de acuerdo con lo de la discriminación sistemática en cuanto a la educación social y expresión? Hombre, totalmente, tío. La educación, mira, hace poco se aprobó una ley que causó muchísimo revuelo y muchísimo rechazo en la comunidad religiosa para que en las escuelas, si una persona quiere estudiar religión católica, la estudie, que es la que se estudia casi totalmente. Y si no quiere estudiarla, que no la estudie, pero que no le digan hacer algo sustitutorio, porque entonces los estudiantes eligen religión porque es muy fácil de aprobar, te ponen buenas notas y te cuenta como buena nota para tu calificación media. Esto no sé cómo se está aplicando, porque yo lo he preguntado a varias personas y me dan visiones diferentes y he leído artículos en varios sentidos. Pero esto se ha considerado como un ataque a la religión y la gente está súper cabreada, la gente religiosa, ¿no? Con este tema. Cuando dices, macho, encima que estamos pagando con dinero público la enseñanza de la religión, la cual yo considero que es un problema mental, como igual podemos conversar más adelante. Encima que estamos tolerando esta barbaridad, encima te quejas porque no se obliga a toda la gente a religión u otra cosa. O sea que hasta en la educación, claramente. Después, a cualquier persona que exprese públicamente su ateísmo, pues tiene problemas. Mira, yo por suerte tengo un trabajo público, a mí me paga el gobierno y no va a echarme nadie de mi trabajo porque yo hable aquí de ateísmo ni nada. Pero si yo tuviera una tienda de caramelos en mi pueblo y dependiera de que la gente entre a mi negocio o no, pues te digo que mucha gente no entraría a mi negocio porque diría, uy, ese promueve el ateísmo. ¿No? Mientras que si yo fuera una persona religiosa, nadie diría nada. ¿Sabes? Claro. Es muy fuerte esto. Bueno, gracias, Manuel. Para los que están viendo el video, este mapa interactivo, el enlace a este mapa interactivo está en la descripción del video, como dije. Y cuando ustedes vean un país, hacen clic en el país y ven el score que tiene, la puntuación, pueden dar un clic en el nombre del país. Y esto, Manuel, lo vamos a hacer con los Estados Unidos para ver por qué consideran que está todo. Wow. Y esto va a generar un reporte completo del país, como ven aquí, ¿ven? De por qué, miren, con una tabla, un índice y todo, de por qué se considera que ese país tiene una puntuación de ese tipo, ¿ven? Con respecto a cada una de las categorías que se está evaluando. Así que ya saben, si tienen duda de por qué algún país está con ese score, pinchan en el nombre del país y van a tener ahí el por qué, ¿está bien? Bueno, excelente. Entonces, César, ¿qué país te gusta más? O si quieres lo vemos los dos. ¿De dónde eres o de dónde vives?
No te escuchamos eso. Creo que los dos son un caso muy particular, tanto Ok. Venezuela como Costa Rica. Pero antes de decir mis dos países, queríamos, no sé si puedes mostrar el caso de España, Vamos donde allá. Manel hablaba del financiamiento y de la educación. Creo que son las dos casillas más importantes, educación y derecho al niño en España. Sí, si le das al nombrecito, y un poco hacia abajo. Entonces, aquí en educación y la segunda casilla, entonces ahí muestra lo que estaba diciendo Manel, que hay financiamiento estatal, al menos algunas escuelas religiosas, y que las escuelas públicas ofrecen instrucción religiosa o ideológica sin alternativa secular. O sea, no hay alternativa a no tomar esas clases. Entonces creo que es el problema más grave, que no da la alternativa. No es que lo hagan, porque me imagino que todos deberíamos tener derecho a recibir la educación que queramos. El problema es que no hay alternativa. Más que no hay alternativa, es que no permiten que haya esa alternativa, porque por ejemplo dijo algo bien importante, dice, queremos darles de escoger religión y no religión, cualquier otra cosa que no sea religión, que podría ser mucho más valioso, pero dicen no, o sea, tiene que ser religión y quieren obligarte a que sea parte de la malla curricular, pues religión. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema en realidad, porque es un adoctrinamiento sistemático, no solo en la familia, sino quieren garantizarlo en la educación pública. Igual no me he expresado bien. Ahora mismo, el proyecto o sea, la ley que está aplicándose, que digo, no sé hasta qué punto se está aplicando con toda su eficacia. Ahora mismo la ley está en que tú puedes tomar religión o simplemente no tomar religión. Y en ese tiempo, irte a tu casa, si es a última hora o no, o ir más tarde al centro, o dedicar a estudiar otra cosa. O sea que en ese aspecto está bien. Pero es que a mí me parece aún así terrible que se dé religión en la escuela, porque la religión no es un concepto que deba estar en la escuela en absoluto. En la escuela se debe dar conocimiento, no se deben dar creencias o ideologías. En la escuela, todo lo que se da en la escuela debe de estar... O religiones. O sea, en realidad que se conozca todo como tal. Claro. Exacto. Sí. Sí, por eso siento yo que el gran problema es eso, que no hay alternativa A, sino que te vas a tu casa y no haces nada o no aprendes otra cosa. Entonces, y si hacerlo te da un beneficio, o sea, si sí ver la clase te da un beneficio, es aún peor. Porque entonces, no, pero ir a la clase no te da ningún beneficio, porque esa nota no cuenta para nada en tu currículum. ¿Vale? Listo, bueno, entonces a mí, desafortunadamente, me toca Venezuela. Venezuela tiene un score de 2.8, ¿sí? Igual, discriminación sistemática, en educación me dice igual. dónde queda Venezuela, César. Vamos a ver. Hoy ha sido a la clase de geografía de Henry. Ok, bien claro. Aquí tenemos a Venezuela, tiene 2.8. Pero fíjate que socialmente, César, dicen que está free and equal. Claro, ahí el problema, Henry, es que Venezuela, yo creo que todos conocen la situación política de ellos y la situación económica. Entonces, muchos de los datos que están ahí no son datos verídicos. Por lo general son datos que están muy atrasados. Se puede decir que es del 2000, máximo 2012. Entonces, datos actuales no hay. Entonces, estas son estadísticas, estos son números que responden a unas épocas pasadas, que quizás no es lo de hoy. Si hiciéramos una encuesta hoy, veríamos que esa libertad social e igualdad social quizás no corresponde a la realidad, ¿sí? Primero porque la mayoría de la población que ahorita hay en Venezuela es una población adulta, los jóvenes han salido, creo que son hasta ahorita unos 8 o 6 millones de venezolanos que han salido, y en su mayoría han sido jóvenes. Entonces puedes imaginarte cuál es el sector que queda dentro del país y que no hay registro sobre eso, ¿sí? Por lo menos eso en la sociedad toma en cuenta si hay una jurisprudencia, una legislación o un juicio sobre religión y eso, y no sabemos. ¿Por qué? Porque la justicia dentro de Venezuela funciona muy mal. Entonces, ¿cuáles son los datos que están tomando? Entonces, en ese sentido, es un poquito difícil tenerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué puntuación le darías tú, César? Yo le daría un 4, casi un 5 a Venezuela. Ahora, sí. mira mi pregunta, César. Fíjate que dice que con respecto al gobierno hay discriminación sistemática. También con la educación y expresión, que yo estoy de acuerdo por la situación que tiene Venezuela, es severa la discriminación. Ahora, social no se referirá a entre las personas. Es decir,
que no hay ninguna presión o discriminación o persecución incluso de parte de la sociedad a las creencias que tú tengas? ¿Será eso? No, ahí lo que se refiere, yo tengo aquí el informe y dice que no hay tribunales religiosos de interés, los grupos seculares operan libremente y las personas no son perseguidas por el Estado. ¿Sí? A eso es lo que se refiere, no a la interacción entre los ciudadanos, Ok. ¿sí? Ni a la discriminación entre los ciudadanos, que es muy distinto. ¿Qué pasa? Ahorita, dentro de poco, habrá unas primarias y uno de los puntos clave que se está tomando para la elección de esos candidatos a la primaria es aborto, matrimonio igualitario, eutanasia y otras preguntas que le están haciendo a los candidatos. Y la mayoría de ellos se están viendo afectados por las respuestas que están dando. Y eso es una muestra de que la sociedad no está preparada para eso. ¿Sí? Jamás, yo diría que jamás, ni en unos 20 años, un candidato dentro de la política venezolana pudiese ser laico, ni siquiera. O sea, tendría que tener una postura religiosa muy definida. Entonces creo que ahí no tomaron en cuenta eso, a la interacción social entre los venezolanos. Y entonces le daríamos un 4 a le daría un Venezuela. 4, sí. Un 4. En ese sentido. Pero te digo, faltan muchos datos ahí dentro de eso. Es como que lo hicieran en Cuba, que ahorita me imagino que pudiésemos ver Cuba, va a pasar lo mismo, va a pasar en China, va a pasar en Irán, va a pasar en Afganistán. Los datos que tiene el Estado sobre esas cosas son nulas. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa verificar eso. Son los mínimos problemas que pueden tener ellos. Y el otro es Costa Rica, que Costa Rica es un Vamos caso a buscar a típico Costa también. Rica. Vamos a ver Clases de si geografía la para pega. Henry. Costa Rica, Honduras. Más abajo, un poco más Abajo. abajo, uno más arriba, ese mismo es. Ahí está. Entonces, Ahí Costa Rica en estamos. este caso está en 2.5, ¿sí? Que si comparamos Costa Rica con Venezuela, Costa Rica le dicen la Suiza de Centroamérica por la libertad y todo eso, y Venezuela solo tiene 3 puntos más que Costa Rica. Entonces ya ahí uno se puede dar cuenta de que los datos quizás no son tan buenos por eso, por el problema de recoger datos dentro de Venezuela. Costa Rica es un país, se me va el nombre, confesional. Ellos son confesionales católicos, pero aceptan la libre expresión de las religiones y todo eso, pero eso es en referencia a la región, a Centroamérica. Si lo comparamos con toda Latinoamérica, yo diría que el puntaje subiría un poco más. Entonces no es tan fácil de analizar Costa Rica, ¿sí? Un país sumamente religioso, sumamente tradicional y muy pequeño, ¿sí? Aquí la población no llega a los 5 millones, entonces compararlo con grandes países como Estados Unidos o con el mismo Venezuela, que son casi 40 millones, entonces es difícil, ¿sí? ¿Y qué puntuación le darías, César, a Costa Rica? Quisiera no meterme en problemas con eso, pero yo le haría una puntuación mucho más alta, ¿sí? Aquí, históricamente, en los demás países de Latinoamérica se ha ido como un avance de partidos religiosos dentro de la política, ¿sí? O sea, iglesias que forman sus partidos, comunidades religiosas que forman su partido político. Eso se veía en Latinoamérica hace 5 o 10 años, pero ahorita es que está empezando a iniciar en Costa Rica. Entonces, hay bancadas completamente religiosas dentro de la legislación, que cuando hay proyectos, como proyectos para aprobar el derecho al aborto, proyectos para sacar la educación religiosa dentro del sistema público de educación, no lo permiten, ¿sí? Tienen una bancada súper fuerte y todos se ponen de acuerdo, a pesar de que no tienen una ideología política cercana, para bloquear ese tipo de proyectos, ¿sí? Entonces es un problema que está afectando al país. Ok. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Asdrúbal, tú estás en Ecuador. Ecuador. Vamos a ver las clases de geografía para Henry, donde tenemos Ecuador. Y si tal vez no veo mal, lo veo verde. Wow. ¿Dónde está Ecuador? Ajá. Correcto. Oye, hoy he tenido suerte. 1.3. Wow. Cuéntanos, Asdrúbal, ¿estás de acuerdo con eso? O sea, tome en cuenta, nosotros estamos igual de verde que Estados Unidos. Para mí que debe ser por el dólar. Definitivamente. A ver, te converso un poco. Ecuador es un país muy creyente y en su gran mayoría el catolicismo domina. Me llama mucho la atención ver estos datos, pero sí hay algo que puedo rescatar. Que, por ejemplo, en las redes sociales, en lo que he manejado, cuando la gente se entera que soy de Ecuador, la interacción de gente ecuatoriana en redes sociales
a veces es bastante fuerte, ¿ya? O sea, tal vez insultos, tal vez discriminación desde algún cierto punto de vista por no creer en algún Dios como ateo. Pero cuando he tenido la oportunidad de que ha habido gente que me reconoce en la calle, pues nunca ha habido ni siquiera una mala vibra o ha habido un insulto o tal vez alguna mala cosa en la interacción con personas directamente. Al contrario, el ateísmo ha creado una, digámoslo así, curiosidad de saber tal vez por qué razones no crees en un Dios. Entonces, desde ese punto de vista, podría considerar que sí es relajado Ecuador, ¿sí? Ante los no creyentes. O sea, no hay un ataque sistemático. Es un país considerado en la actualidad laico, ¿sí? Aun cuando en su cultura podemos ver muy claramente el catolicismo. Por ejemplo, Ecuador, en su capital Quito, tiene uno de los mayores, digámosle, mayor número de iglesias, ¿sí? De lo que vino a ser en su momento cuando hubo el pacto de uno de los presidentes de Ecuador con la Iglesia Católica, entregándole justamente terrenos donde hicieron iglesias, y somos patrimonio de la humanidad justamente por el valor arquitectónico que nos ha dado el catolicismo. Entonces el catolicismo culturalmente está muy arraigado. La creencia cristiana es muy fuerte en nuestro país, pero eso no ha creado un ataque, al menos desde los creyentes, un ataque sistemático hacia los no creyentes. Entonces, por ese lado, yo te diría, hasta por experiencia personal, los ataques que recibo, hablo de ecuatorianos, en redes sociales, con lo que recibo cuando alguien me reconoce y sabe que soy del canal Ateo Digital, por ejemplo, no ha sido en comparación para nada igual. Siempre, al menos en persona, ha habido un respeto bastante valioso de parte de las personas, y al contrario, como te digo, mejor abiertos a una curiosidad de saber por qué mi punto de vista, tomando en cuenta que somos un país bastante religioso en sí. Entonces, al ver verde, personalmente me llama mucho la atención. Yo creo, déjame sacar tal vez una pequeña reflexión de esto. Yo considero que mi país, por ser igualmente pequeño, 17 millones de habitantes, en comparación a otros países, yo creo que el mal menor, al menos en los últimos 15 años, es la religión. O sea, hemos pasado por problemas sociales mucho más fuertes como corrupción. Actualmente, hace 4 o 6 años, estamos pasando por problemas de que ha aumentado en gran número casos de narcotráfico, casos de sicariato, casos de extorsión. Entonces yo creo que los problemas reales siempre van a ir encima de los problemas imaginarios, como un pecado, como la blasfemia. Entonces, creo que eso, de cierta manera, hace que sea tomado muy indiferente la cuestión de religión. Con decirte que recién pasamos estos días de Semana Santa, y normalmente acá en mi ciudad, en Quito, en la capital, se hace la procesión del Jesús del Gran Poder, se llama. Justamente una de las procesiones más grandes, pero se puede notar que cada año hay menos personas, hay menos feligreses. Entonces, podemos entender que en realidad, a nivel mundial, creo yo, fuera de los países que parte de su constitución muchas de las veces es el adoctrinamiento o es la religión, dependiendo del país, fuera de eso, en los países laicos, en su gran mayoría, ya con el acceso a la información, con canales como los nuestros, como espacios como este, donde exponemos las razones por qué es ilógico el concepto de un Dios, dejando de lado que sea católico, musulmán o cualquier otro Dios que quieran sepan o tengan conciencia. Entonces hacemos notar lo incongruente que es el concepto de Dios, y creo que ese eco sí está tomando fuerza, porque en realidad al menos las nuevas generaciones
claramente no, aun cuando existen muchos países, como ya estábamos hablando, existe este adoctrinamiento sistemático desde la educación primaria, o sea, a niños que todavía no tienen un discernimiento, a niños que todavía no tienen una conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es verdad, de lo que es mentira. Entonces, ahí es donde se quiere dejar la semillita de estos conceptos de la religión. Y cuando ven que pierden ese espacio, los líderes religiosos, que en su mayoría, o hablemos de América Latina, habla hispana, son la Iglesia Católica, entonces ellos también buscan la manera de protestar, porque tomemos en cuenta que en realidad lo que se están peleando las distintas denominaciones del cristianismo son creyentes. Ahora, Drubal, permíteme preguntarte. Independientemente de la cantidad de la población que sea religiosa o no, ¿tú notas en tu país que, por ejemplo, de parte del gobierno, o la educación, o cualquiera de estos 4 factores que se miden, hay agresividad hacia las personas que no profesan ninguna religión? Por ejemplo, ¿toma el gobierno alguna acción o tiene alguna limitación, como mencionaba Manuel, por ejemplo, en su país? ¿O en la educación hay algo que no sea opcional, que tengas que elegir? No, y creo que por ahí va un poquito tal vez el resultado de que mi país salga en color verde. Por ejemplo, ya te digo, creo que en este momento, o al menos en los últimos 10, 15 años, ha habido problemas mucho más serios y mucho más nuevos para nuestro país, como el narcotráfico, cosa que nos coge de sorpresa. Estamos teniendo cabezas botadas en los parques, estamos teniendo... Entonces, creo que la problemática que se vino a mi país es mucho más fuerte en este momento, que no tienen tiempo para tratar de defender una creencia. Al final, el que quiera, que crea lo que quiera, y no afecta a nadie el hecho de que alguien sea ateo, como no afecta a nadie el hecho de que alguien sea creyente, y si la mayoría es creyente, en buena hora. Pero ojo, y pongo entre paréntesis, justamente comparado a la realidad que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Ahora, si nos ponemos a verle, por ejemplo, el Estado como tal no ataca sistemáticamente a los ateos, pero siempre hay una mejor recepción de la sociedad cuando, por ejemplo, tienes un político creyente. Ya, pero el Estado como tal no es que les da algo mejor a los políticos creyentes, sino la sociedad dice, ah, no, él es el pastorcito, él es una persona que está muy cerca de Dios, y como que le ve buena persona por el hecho de creer en un Dios. O sea, la concepción de mucha gente que piensa que por creer en Dios te hace bueno. Cuando uno pone en la práctica termina siendo todo lo contrario, ¿no? Pero de todas maneras tampoco eso significa, y no estoy diciendo, no significa que todas las personas que crean en Dios son malas. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que sí crea tal vez una mejor aceptación hacia la sociedad la gente que de cierta manera abiertamente dice que cree en Dios. Y un ejemplo de eso, y muy rapidito para terminar, hubo un programa hace unos años atrás en mi país, y es muy popular, que en mi país se llamó Yo Me Llamo, por ejemplo. Entonces aquí el objetivo es que cantan como un artista y tratan de parecerse lo más posible a este artista. Se da que en una de las finales, en una de las temporadas de este programa, los 2 finalistas súper buenos, igualitos a los originales en voz, en presencia, en todo. Pero se dio que ganó el que siempre hablaba de Dios. Coincidencialmente, no sé, pero uno podía ver en los comentarios en redes sociales, que creaba más empatía esta persona que hablaba en Dios que el otro finalista, que prácticamente nunca habló de Dios. Y así pasa en realidad. Tenemos en nuestras culturas católicas, cristianas, tenemos muy arraigado ese concepto, y eso es lo que nos vende la religión, ¿no? Que si tú aceptas a mi Dios, tú ya eres bueno per se. Bueno, Drubal, finalmente, ¿qué puntuación le darías a tu país? ¿Me ayudas a ver la puntuación que está ahorita? No le alcanzo a ver que estoy aquí conectado. 1.3. Dice 1.
1.3. Yo consideraría que en la realidad estaría en un 2, pero no sería más. O sea, si hay una libertad para expresarse, si hay una libertad para conversar. Si dices que eres ateo, podrá haber tal vez no un rechazo como tal, pero sí bastantes cuestionamientos. Yo creo que le pondría en un 2. Está más bajo de lo que tal vez realmente podría ser. Ok, qué bien. Eso nos ayuda a ver cuán preciso puede ser el informe. César. Y muchachos, no sé si están de acuerdo conmigo en esto, pero medir la discriminación es muy difícil, ¿sí? Medir quién discrimina y quién es el discriminado es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso pasa en el foro personal. Si tú vas a buscar un trabajo y te hacen una pregunta con respecto a eso, quizás tú no te des cuenta cuál es lo que hace que te afecte para tu elección, ¿sí? Puede ser que no te des cuenta. Igual en el colegio puede ser que el profesor tenga un prejuicio al ponerse la nota. En las relaciones interpersonales puede ser que te saquen de un grupo y no sepas nunca cuál es la razón. ¿Por qué? Porque esto pasa solo en el foro muy personal y los estados, ¿sí? Son muy difíciles de que, a pesar de que hay una legislación por detrás de eso, puedan afectar a la ciudadanía normal, ¿sí? ¿Cómo podemos medir cómo se discrimina? Eso pasa con el racismo, con la xenofobia, con la homofobia, con la transfobia. ¿Cómo hace el Estado para medir la discriminación que se está haciendo? Y cómo tú, como discriminado, puedes ir a reclamar eso, porque eso va a quedar solo en la experiencia personal. Me sentí de tal manera, él me trató de tal manera, pasó esto, pero ¿cómo pruebas eso? Entonces, creo que en el día a día es muy difícil medir eso. Pues el Estado puede tratar de mejorar la igualdad para todos, pero a la hora de que sea una discriminación es difícil medirla. Entonces todos podemos dar muy buenos puntuajes, todos podemos pensar que tenemos más o menos en el rango, pero la realidad puede ser muy distinta, ¿sí? Creo que un caso muy bueno puede ser Estados Unidos. Una cosa es la realidad y los números que puede Estados Unidos y otro es cómo se mueve por debajo de las líneas, ¿sí? Entonces, yo creo que este tema es complicado. Sí, eso le da valor a lo que estamos haciendo. Es decir, estamos viendo el informe, que como tú dices, es una cosa bien difícil de medir. Y estamos analizando los países que conocemos, donde vivimos, donde vemos la realidad cada día, para poder comentar cuán cerca está eso de la realidad. Sí. Bueno, aquí en el chat alguien pedía Colombia. A los que nos están viendo, si quieren que analicemos algún país, es decir, que veamos el score que tiene, pues siéntanse libres de pedirlo. Vamos a ver Colombia. ¿Qué tal se comporta? Está cerquita aquí de Ecuador. Bueno, Colombia tiene un 2.5. Sí. No sé yo no tengo mucha información de Colombia, no sé cuán cerca de la realidad esté eso. No sé si alguno de ustedes conoce de Colombia. Pues Colombia es mitad Venezuela y mitad Ecuador, se puede decir. O sea, la cultura se parece mucho, Latinoamérica, toda la cultura se parece mucho. Entonces, si tenemos a un país no democrático como Venezuela y un país un poco más democrático como Ecuador, Colombia estaría en el medio, pero la población de Colombia es, creo que el doble, casi el triple de eso. Entonces es mucho más diverso y un poco más complicado. Ok. Yo por lo que conozco de gente de Colombia, vamos, creo que ese 2,5, vamos, ni de coña. Sí, no. Ni de coña. En Colombia, mira, Francisco dice que es colombiano, también Andrés, el amigo que ha hecho la pregunta, que es también un miembro súper activo de la comunidad Razón Fe. En Colombia, si eres abiertamente ateo, tienes bastantes problemas sociales, institucionales, de todo tipo. Para que tu hijo no reciba clase de religiosa en el colegio es casi imposible. Conozco casos de gente que está muy afectada por eso y, vamos, nada que ver. O sea, está mucho peor que España, por desgracia, y España tiene una puntuación peor. O sea, este informe creo que dista bastante de la realidad. Dicho lo cual, es maravilloso que se haga y que se intente hacer, porque claro, también depende de la información que le llega de cada país y quien da la información, pues pone su... Obviamente, la Humanist International, en la cual tengo amigos y que saludo, no puede ir y verificar esos datos país por país. Tiene que fiarse de lo que le dice la gente, ¿no? Pero bueno, que en Colombia 2,5 ni de coña. Colombia está bastante peor que 2,5. Bueno, eso que mencionas, Manel, es importante. Si alguien de lo que está viendo el live no sé si que no se corresponde con su país, pueden ir al mapa y en el mapa ustedes hay un enlace que es para informarle a los que generaron el reporte que lo que está ahí no se corresponde y hasta les deja explicar por qué la situación es diferente a lo que se ve en el mapa.
Así que eso está genial. Si ustedes sienten que lo que estamos mostrando aquí no se corresponde con la realidad que ustedes viven, por favor, usen el enlace que está en los comentarios y le pueden informar a ellos lo que usted está viviendo y por qué cree que no se corresponde con eso. Asdrúbal, perdona, ibas a decir algo. Quería hacerles una consulta. Adelante, adelante. Quería hacerles una consulta a ustedes que están en el panel. ¿En alguno de sus países existe, no sé, tal vez como parte de la costumbre, el hecho de, al buscar un trabajo, un ejemplo, tal vez te digan de qué religión eres? Por ejemplo, acá, a la gente que conozco y he visto, nunca ha pasado, por ejemplo, que te digan, usted es de tal quiere tal trabajo o quiere tal puesto, y entre eso te preguntan qué religión eres. Por ejemplo, acá no pasa. Donde ustedes... No, aquí es ilegal. Aquí también es ilegal. Yo diría que es más sutil, sí. O sea, sí pasa, pero es más sutil. Quizás a la hora de celebrar algo, ¿Cómo? a la hora de tener como que la empresa ganó muchísimo. ¿Sí? Tenemos un triunfo económico. Posiblemente hagan una oración y si no la hacen y si tú no participas en la oración, quizás seas mal visto. ¿Sí? O sea, quizás no directamente te van a decir como, mira, tú eres de aquí o eres de acá, pero sí vas a notar un poco de discriminación de eso. Por lo menos hay muchas, por lo menos aquí en Costa Rica, voy a poner el ejemplo, hay muchas empresas que son de familias y esas familias por lo general tienen una religión en específico. Los empleados que contratan no le preguntan de qué religión son, pero al enterarse que no son de esas, posiblemente vayan a hacerte el feo y termines despedido sin razón alguna. ¿Por qué? Porque no entras en el círculo. Por eso digo que no es tan fácil de medir ese tipo de cosas, ¿sí? En los cumpleaños, si toda la empresa celebra cumpleaños y tú eres una religión que no celebra cumpleaños, vas a ser mal visto y te van a ir sacando poco a poco. Entonces, no va a ser tan directo como preguntarte qué religión eres al contratarte, pero dentro va a pasar de alguna u otra forma. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a ver muy brevemente a un lugar de La Mancha del cual no me quiero acordar? Este país pequeñito que anda por aquí, llamado Cuba. Bueno, hace ya más de 12 años que yo dejé ese país, pero esta puntuación la considero bastante precisa. Como sabe, el gobierno, graves violaciones. Eso está bien dicho. El gobierno es un desastre en todos los sentidos, en libertad de expresión, de pensamiento, de todo. La educación tiene discriminación sistemática, eso es cierto. La sociedad ha ido cambiando un poco, pero todavía se puede decir así que tiene discriminación sistemática. Ha ido mejorando la sociedad en sí misma. Y bueno, la libertad de expresión ahí es nula. Ahí no se puede decir lo que uno piensa. Se meten en problemas, así de simple. Creo que el 4S está bien. Es el número que yo le daría a este pequeñito lugar del mundo. Veamos uno de los países que están oscuros. Mira, si ves aquí en el mapa, el más oscuro sería este, que casi es marrón. No sé si ustedes le llaman marrón a este color, que es así, sí. Okay. Sí. Bueno, lo más oscuro que vemos aquí, creo que es Afganistán, creo que es Afganistán. Pakistán. Y desde que ustedes oyen los nombres, ya saben todos los problemas. Ya saben por dónde Coincidentemente, el coaccionar a la gente, no dejar lo que piensen ni que hablen, ya le habla de los problemas que hay en ese país. Tenemos a Pakistán, Afganistán, este está un poquito menos. Arabia Saudita, este de aquí, que está bien. Corea del Norte. Corea del Norte, ni hablar de eso. Todo está en grave, ¿ven? Probablemente sea el que más grande tiene. A ver, 5, este tenía. Sí, todo esto tiene 5. Este color es 5. Este es un poquito menos. Sí, estos países están realmente graves. Indonesia está un poco menos. Sí, estos países están graves. Sí, creo que en el informe el que tiene la puntuación más alta es Afganistán. O sea, con respecto a todos los demás, a pesar de que la puntuación más alta es 5, pero creo que el que ellos toman como peor es Afganistán. Hay que tomar en cuenta que todos estos países que Henry ha ido marcado, que están en un color muy oscuro, todos son teocracias, ¿sí?
Aunque Exactamente. Corea del Norte no sea una teocracia, todos sabemos por dónde son sus líneas. Y Indonesia y creo que Filipinas y todos aquellos están muy cercanos a ser una teocracia. O sea, tienen una profunda visión religiosa dentro de la política. Entonces ya sabemos por dónde van las líneas de todo eso. Y es un caso que hay que también analizarlo, que quizás no esté tan ligado a la política, porque si vemos Corea del Norte, China y Rusia son países que están en oscuro, y Cuba también, y que no necesariamente ellos tienen una afiliación religiosa, sino más bien ideológica política, pero que dentro de ellos hay cierta discriminación a la religiosidad, ¿sí? El caso de Cuba es Y es una curioso. política dogmática. Ajá, es una política dogmática. El caso de Cuba es curioso porque siempre el comunismo se vende como algo ateo. Y dicen, vean los males que ha hecho el ateísmo con el comunismo. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y a pesar de eso, en Cuba, Henry, si me equivoco, me corrige, tiene gran filiación con la religiosidad y con lo religioso. A nosotros nos venden como que Cuba es un país súper liberal y que la gente está feliz todo el tiempo y que la gente no discrimina y que es muy diversa. Pero dentro de ellos la discriminación es muy grande, ¿sí? Y la religiosidad y el pensamiento mágico es muy fuerte, ¿sí? Desde religiones africanas antiguas hasta Testigos de Jehová, que es muy grande dentro de Cuba, que no iría, pero no hay coherencia entre un sistema ideológico comunista, casi ateo, y la diversidad religiosa que hay dentro y la protección que tiene esa religiosidad dentro de eso. Pasa igual en China, pasa igual en Venezuela, y un caso curioso de esto, que ahorita estamos hablando de Colombia, Cuba y Venezuela, y Manuel ponía el ejemplo del presidente de España, la afiliación que tienen ellos. El presidente de España declarado ateo. El presidente de Colombia es muy cercano a la liberación, ¿cómo se llama eso? De la Iglesia Católica. La teología La de la teología liberación. de la liberación. En Venezuela, el presidente era católico, pero es seguidor de Saibaba. Entonces, es como un batiburrillo de cosas inconexas que quizás se reflejan también en la sociedad y que no necesariamente son buenas. ¿Sí? No sé si el presidente de Cuba tiene una afiliación religiosa, me imagino que sí, a pesar de que no lo Probablemente. expresa verbalmente. Sí, a pesar de que no lo exprese. Bueno, ¿qué les parece si hablamos del elefante en la habitación? Que es donde vamos a poder hablar. A ver, el elefante en la habitación son los Estados Unidos de América, con 1.8 de puntuación. Déjenme ver, antes de hablar de los Estados Unidos, vamos a ver los lugares verdes. Por ejemplo, aquí tenemos Iceland con 1.5, mejor que los Estados Unidos. Tenemos Norway, por supuesto, 1.5. Aquí tenemos Suiza. Suecia. Para el dolor de Estados Unidos, el vecino extraño es el que tiene mejor puntuación según el informe. ¿Quién es el vecino extraño? Canadá es uno de los que tiene mejor, a pesar de que ahí sale amarillo. 2.8. Sí, fíjate que está. Eso. Bueno, a ver. Esta es la parte que más yo disfruto porque esta es la parte donde nos fajamos aquí. Pónganse los guantes. Bueno, a ver, les voy a hablar de lo que yo. Mire, ya Manuel tiene su guantilla ahí. Les voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que vivo todos los días. Y ya saben que yo llevo un blog en ateo.soy, donde me dedico sobre todo a hablar de las atrocidades que pasan aquí con respecto a la religión. Son noticias de todo el mundo, pero la mayoría son de los Estados Unidos. Porque aquí conocen la organización Freedom from Religion Foundation. Manuel tiene un gran amigo ahí que es el presidente, que incluso ha ido a Razón o Fe y hemos conversado y eso. Tuve el privilegio de conocerlo y hablar con él. Y bueno, esta gente son un crack. Ellos son como los robots de la Matrix, explorándolo todo lo que pasa. Ahora, miren mi opinión sobre los Estados Unidos de América. Fíjense que el gobierno ellos le dan mostly satisfactory, que quiere decir que no está perfecto. Luego la educación, free and equal, la sociedad, discriminación sistemática y la expresión free and equal. Yo estoy de acuerdo con esa puntuación. Les voy a decir por qué. En los Estados Unidos de América, las leyes están muy bien hechas. Las leyes, recuerden que siempre hay que separar lo que dice la ley de lo que hace de verdad el humano. Incluso el humano que lleva las leyes, si se entiende lo que se dice. Es decir, la Constitución y la ley dice una cosa, yo creo que están perfectamente hechas. Hay una separación total de cómo deberían ser las cosas religiosas de las políticas. La libertad de expresión aquí es 100%. 100%. De nuevo, estoy hablando de leyes, después vamos a la sociedad.
100%. Aquí usted puede decir lo que le dé su reverenda gana. Cosas que si yo digo la 10ª parte en Cuba, me dan una tunda de palos y me meten en la prisión. Y usted puede salir diciendo que el presidente es un idiota con un cartel enfrente de la Casa Blanca. Y no pasa nada. Ahora bien, ¿dónde está el problema? En los Estados Unidos la mayoría de la población es religiosa, de diferentes religiones, predominante la religión cristiana, aunque haya muchas denominaciones y eso, la religión cristiana. Y es imposible medir y controlar la forma en que las personas socialmente se comportan a la hora de tratar con los demás. Por eso yo creo que el 1.8 está bien, porque eventualmente uno ve cosas como, por ejemplo, las noticias que yo he publicado recientemente. Texas, quieren poner en las escuelas los 10 mandamientos. Hacer eso en el siglo XXI, en este país, es una locura. Es algo que si alguien apostara conmigo a que va a pasar, yo daría todo mi dinero a que no va a pasar. Y el hecho de que se considere, de que se pueda pasar la propuesta siquiera, independientemente de que no lo acepten, yo lo veo como una atrocidad. Entonces, el gran problema con los Estados Unidos de América y con la democracia en general, yo diría, es que cuando uno permite que cualquiera tenga el derecho a opinar y proponer, pues pasan cosas que son incontrolables. Que después, la otra cosa, el hecho de que los Estados Unidos tengan estados y los estados tengan poder y la gente en diferentes estados piensa diferente, también hace que pasen estas cosas que uno dice, ¿cómo puede pasar esto en los Estados Unidos? Y después ves que pasó en Texas o no quiero discriminar ningún estado, pero no sé, Mississippi, Arizona, lugares como estos donde claramente la población, la inmensa mayoría de la población quiere que pasen estas cosas, igual con el aborto y otros temas que tienen que ver con eso. Pero no sé, a ver, quiero oír las opiniones de ustedes sobre el elefante en la habitación. ¿Vale? Yo diría, Henry, cosas como que los impuestos, las iglesias no pagan impuestos en Estados Unidos. Eso es bestial. Hay predicadores que predican, o sea, que tienen verdaderas fortunas, que cobran diezmos, que cobran una barbaridad de dinero. Ese dinero ni está controlado ni paga impuestos. Esto solamente ya es una cosa como para ese colorcito verde ir pasándolo a... Bueno, una cosa, Manel, en defensa del elefante. Eso es cierto. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que deberían cobrarse el taxe o hacer algo como lo que mencionaste de Alemania. Si tú eres católico, pues paga más taxe porque tú al final estás usando los servicios. Ahora, en defensa del elefante, eso es cierto para cualquiera que tenga cualquier creencia. De hecho, aquí tenemos iglesias ateas, más de una ya, empezó y ha proliferado, iglesias ateas o de satanismo, que no pagan taxes tampoco. Si cualquiera que tenga una idea loca aquí. Pero esto son cosas que se han hecho después, muy anecdóticas, muy pequeñitas, y que nunca van a tener el poder que tienen las grandes iglesias. Pero sobre todo aprovechando el sistema. O sea, ya que hay este beneficio de que eres un culto o de que eres una iglesia, pues simplemente vas acomodando el concepto a otras ideologías. Como tú dijiste, cualquier idea loca, y termina beneficiándose de esto que algún rato tenía otro objetivo, ¿no? Sí. Si yo me creo que yo soy sagrado y fundo el henryismo, yo no voy a pagar taxes. Exacto. Así que es una idiotez. Yo creo que no debería ser así. No me tomen mal. Yo estoy en contra de eso. La parte que veo justa es que no es para la cristiandad. Es para cualquiera que tenga cualquier idea loca, sinagogas, lo que sea. Pero yo creo que en ese sentido es más un problema que algo bueno. ¿Por qué? Porque en España, voy a poner el ejemplo de España, Manel, en España quizás el catolicismo es hegemónico y lo que le sigue es el Islam, y el Islam tiene que adaptarse a lo que hace el catolicismo, ¿sí? Y quizás se puede batallar contra esos dos frentes y legislarlo con respecto a eso, y que las minorías, muy minorías, se vayan adaptando a ese proceso. Mientras que en Estados Unidos hay que igualarlo todo hacia arriba. Entonces es más difícil encontrar el problema. Hace poco estaba viendo un documental de una iglesia cristiana que ayuda a rebajar a la gente a través de la oración, ¿sí? Entonces, si tú intentas equiparar esa creencia y los beneficios que puede tener esa iglesia vendiendo libros, vendiendo métodos de adelgazamiento, vendiendo audiolibros y todo aquello, no se equipara a lo que pueda hacer otra iglesia más normal. Entonces, eliminar el problema en esa regla es muy difícil, mientras que en otros países tenemos menos dificultades porque conocemos el problema y sabemos cómo podemos solucionarlo. Pero en Estados Unidos, ¿cómo hace? Sí, si hay estados inclusive, como por lo menos los estados
donde predominan los mormones, ni ellos mismos pueden legislarse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque son independientes, son estados donde las leyes prohíben la poligamia, pero aún así son tanta gente que hay como que aceptarlo por debajo. Entonces, combatir contra eso es increíblemente complicado. Entonces, por eso, lo que pareciera que fuese bueno, eso de igualarlos a todos hacia arriba, creo que es un problema más para solucionar la desigualdad que pueda haber. Un punto que quiero tomar en cuenta ahorita, que antes de pasar de Estados Unidos, es, por ejemplo, que este beneficio que de cierta manera tienen de no pagar impuestos por ser iglesia, en realidad hasta donde algún rato yo me puse a leer, no es el bien mayor, digámoslo así, viéndolo desde cierto punto de vista. En realidad, muchas de estas iglesias multimillonarias, como juegan con el sistema es de la siguiente manera: yo tengo la iglesia multimillonaria y los mismos socios, líderes, tienen luego fundaciones con las cuales terminan dando donaciones a sus mismas iglesias y juegan con el dinero en círculo, evadiendo impuestos, lavando dinero y justamente muchas otras cosas más que se puede esconder mediante esa manera de mover el dinero. Entonces, donde en realidad es por ahí, más que solo no pagar impuestos porque el Estado te da un beneficio por tener libertad de culto y todo lo demás. No. En realidad va más allá esto, y por eso son multimillonarios, bienes por todas las partes del mundo, universidades, escuelas, y solo refiriéndonos a los cristianos de distintas denominaciones, ¿no? Que claramente todo esto lo ven como una empresa, como lo que realmente es, o sea, una empresa, sino que son mercaderes de la fe, nada más. Sí, hay otra cosa. Yo no veo la asociación entre libertad de culto y no pagar taxes. Tú puedes tener libertad de culto, pero tienes que pagar taxes. Tienes aquí un edificio. Si hay un incendio, la ciudad tiene que mandar a los bomberos, correr el riesgo. ¿Quién le paga esas horas a esos trabajadores a las 2 de la mañana para ir a apagar un fuego ahí? Puedes tener toda la libertad que tú quieras, pero tienes que pagar taxes. Yo no sé en qué momento en la historia ni cómo pareció razonable eximir de taxes a cualquiera que tenga una idea de una divinidad. Eso no tiene ningún sentido. Y aquí hay mega iglesias. En el área donde yo vivo, una vez me invitaron a la iglesia de los mormones. Fui y vi cómo funcionaba todo. En el camino, yo iba manejando, Sara iba a mi lado, y le dije, cuenta, solo por curiosidad, las iglesias que vamos viendo. Estábamos a 20 minutos de distancia. ¿Saben cuántas iglesias vimos en el camino? 12. No de la misma religión, pero 12 iglesias en 20 minutos. El área donde yo vivo es extremadamente... Por eso les digo que están las dos cosas. Es decir, en este país no te metes en problemas por ser religioso. Para nada. No te metes en problemas por hablar de lo que tú piensas. Para nada. A no ser que a nivel personal, ¿no? Que un loco de estos fanáticos le digas que su Dios es imaginario y te dé 2 tiros. Eso pasa en cualquier lugar. Pero para la cantidad de creyentes que hay, yo creo que la tolerancia que hay con quien no cree es bastante, diría yo. Pero creo que el problema sigue estando ahí. Voy a poner el ejemplo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, el mayor ingreso que ellos tienen es a través de las... Donaciones voluntarias. Vender casas. ¿Cómo se llama eso? Bienes raíces. Los bienes raíces. Sí, y no lo hacen solo en Estados Unidos. La matriz de los testigos de Jehová hace que en los otros países se compren edificios o casas, se construya el salón y luego, cuando hay necesidad económica, lo vendan. ¿Pero qué hacen? Compran esas casas con las donaciones de los testigos. Pero los dueños no son ellos. Los dueños es la central. Entonces, así se va alimentando. Entonces uno dice, ¿cómo esta religión se mantiene? ¿Cómo pueden imprimir tantas revistas? ¿Cómo pueden tener tantos edificios? Es porque ellos tienen ya un sistema hecho de economía. Y el Estado no legisla eso. El Estado no le preocupa que ellos compren esas casas y luego las revendan y estafen a los seguidores. Entonces hay un problema. ¿Sí? Sí, pasa lo mismo con esas iglesias. Por lo menos los mormones tienen las iglesias más bonitas del mundo, creo yo. ¿Sí? Y lo hacen de igual manera. Los templos. Quienes pagan eso son los seguidores, ¿sí? La gente de a pie, pero ellos no son los dueños de eso. Si en cualquier momento esa iglesia quiere vender ese terreno, lo vende. Sí, pero no. César, los mormones tienen las iglesias y los templos, que son dos cosas diferentes. Los templos es lo más bello que puedas ver. Increíble. Y no son donaciones voluntarias.
Los mormones utilizan el Tienen diezmo. que pagar el diezmo. Sí, es obligatorio, eso no es opcional. ¿Sí? Entonces, imagínate si por lo menos el Vaticano, que también grande de su capital viene eso, de comprar casas y revenderlas y todo eso, alquileres. Si los testigos de Jehová pueden hacer eso, si los mormones hacen eso, imagínense la cantidad de plata que hay por ahí en edificios, y que no es de nadie, sino una iglesia que es efímera, que quizás son 3 hombres calvos hablando sobre cómo controlar todo, y el Estado no se hace cargo de eso, ni se preocupa por eso. Entonces yo creo que es un problema que va mucho más allá de la discriminación y de las facilidades que tienen ellos, es que es un sistema que hay dentro de eso. Tú te hacías la pregunta, ¿de dónde salió ese ligue de no pagar impuestos con tener una religión? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Y cómo lo defienden hoy? ¿Sí? ¿Cómo no hay un proyecto de ley que diga, mira, hay que eliminar esto? Porque hay un lobby detrás de todo eso, evidentemente. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con la discriminación o el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la única objeción en contra del matrimonio igualitario? Solo son religiosos. ¿Sí? Porque ¿qué otra cosa puede hacer que prohíba que un hombre se case con otro hombre o una mujer se case con otra mujer? Pero aún así, la mayoría de los países no tienen hoy una legislación que avale un matrimonio igualitario. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué estamos esperando para ese tipo de cosas? Entonces hay que entender que hay un poder monetario y económico detrás de todo eso. Hay una aclaración que quiero hacer mirando los comentarios. No estamos hablando de cuán religioso es un país. Es decir, no tiene que ver con la religiosidad, sino con el respeto que hay al derecho a ser o no ser religioso. Fíjense que alguien pedía a la India. Si se fijan aquí, la India tiene 3.3. Que con la religiosidad que hay en la India, si alguien no tiene claro el objetivo del informe, pudiera decir, pues eso está mal. Fíjense que China, que está al lado, déjenme ver si estoy tocando, ok. China, que está al lado, miren la puntuación que tiene. Y no sabría decir si la India debe ser más religiosa que China, ¿no? Creo que los indios tienen más religiones que... Sí, yo creo que... Pero la India es un poco más homogénea. Sí, la India es como, todos somos de esta misma. Y más religiosa. Mientras que China, hay mil cosas. Y sin embargo, miren la diferencia que hay de puntuación. Ya. Yo creo, de 3.3 a 4.5. Yo creo, Henry, que esto está bastante extraño. Porque yo conozco un par de mujeres de la comunidad Razón o Fe que han vivido en la India o que viven aún incluso. Bueno, cuentan que es brutal ser ateo y ya ser mujer atea en la India es un auténtico calvario, valga la expresión religiosa. Es increíble, es increíble. Pero ¿sabes también qué puede pasar en la India? ¿Cómo? ¿Sabes qué puede pasar también en la India? Como tienen miles de dioses, posiblemente pasa un poco desapercibido ciertas cosas en cuanto a los creyentes. O sea, en realidad tendrías que ser muy visible y muy abierto a decir, no soy creyente, no soy ateo, perdón, soy ateo, tal vez para que exista ese rechazo como tal, que sí hay, porque son muy fanáticos. Podemos ver en sus ceremonias lo que hacen. Sí, pero por ejemplo, si una persona de una casta no acepta las restricciones que se le imponen por ser de esa casta y se mete en sitios donde no debería estar o se relaciona con gente con la que no se debería relacionar, esa persona sufre una discriminación brutal y una persecución y daños ya a su persona. O sea, esto simplemente es imposible. O sea, desde cosas como esa a muchas otras que he oído. No tengo conocimiento, pero por lo que he oído de la India, de la gente que ha vivido allí. En el caso de la India, es que se une lo religioso con lo social y es muy complicado lo de las castas y todo aquello. Pero para poner un ejemplo de lo que digo, de las cosas que afectan y no nos damos cuenta, por lo menos el río Ganges, que es el río sagrado de la India, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero más contaminado, niveles peces con 6 ojos, cosas así. Ahí los cuerpos de las personas que se mueren se depositan ahí. Y ahí se bañan niños, ahí se bañan y ahí adultos. Busca la gente meterse, porque piensan que es sagrado. Todos los indios deben de meterse al menos una vez en la vida. ¿Sí? Todos. Es su deber. Porque si no, tienen problemas y cosas así. Pero imagínate, cómo la India, el gobierno de la India dice, vamos a limpiar este río. ¿Sí? Ahora, ¿cómo permitir César, que vayan niños ahí? Corrígeme si estoy mal. Me parece que esto puede ayudar a entender mejor el mapa. Esto no solo tiene que ver con los derechos de los ateos, es de religión, es decir, libertad de pensamiento. De todos. Por eso quizás tenga sentido, porque miren esto, miren qué interesante. El gobierno chino es ateo. No la población, pero el gobierno chino comunista. Entonces, si ese fuera el caso, pues esto no sería un problema.
Pero se trata de la tiranía, de la forma en que el gobierno chino trata la libertad de expresión en general. El problema con China es que, como te decía, China es muchos países dentro de un país. Por lo menos las minorías en China, creo que es algo que he dicho muchas veces acá, son países enteros. La minoría musulmana dentro de China son 4 o 5 millones. ¿Sí? La minoría cristiana dentro de China son casi 8 millones, que son países enteros, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Todos ellos son discriminados por el Estado, ¿sí? Tienen problemas, hay genocidios gigantescos dentro de la población, hay conflictos entre ellos, por lo menos el conflicto que tiene la India y China y todas estas partes con los budistas, esos son conflictos de lo que no se habla y de lo que uno no se entera, pero ahí se muere gente a diario. ¿Y qué hace el Estado? El Estado dice, bueno, fomentemos este conflicto para nosotros pues apoderarnos de este territorio. Entonces, no solo se discrimina al ateo y al no creyente, se discrimina también a las propias religiones para beneficio de la política. Por eso es que China tiene unos números súper grandísimos. ¿Dónde está el Dalai Lama ahorita? Peleando contra China por territorio. Entonces, parece una discusión religiosa, pero lo que está camuflajeando es una discusión política. Entonces, hay discriminación dentro de ella. Claro. Bueno, alguien mencionaba Israel por aquí, que dicen que debería tener el peor índice posible. Vamos a ver. Tiene 3.8. Es decir, está mal, pero no es de los peores. No es de los peores. Bueno, yo le invito a todos los que están viendo el live, a ustedes también, que si les interesa, pues se lean la descripción de su país, ¿no? O de cualquier otro que le interese. Yo voy a hacerlo con los Estados Unidos, no tuve tiempo de leerlo completo. Pero bueno, lo interesante de esto es dos cosas. Primera, como decía Manuel ahorita, que el informe exista, que haya alguien que se preocupe. Ya saben que uno de los artículos, creo que le llaman, de los derechos humanos, es precisamente la libertad de practicar cualquier religión, de expresarse, de reunirse. Y el que alguien esté, sobre todo una organización, al tanto de cómo van estas cosas por países, independientemente de que no sea tan específico como pensamos. Yo creo que es una cosa buena. Aún mejor que nos reunamos así y hablemos de las realidades de nuestros países, de los países que conocemos. Y de nuevo, si a alguien le interesa informarle a esta organización que las cosas no están totalmente como están en este informe, ponerle ejemplos o enviarle cualquier información, pueden utilizar el enlace en la descripción del video. Y otra cosa, que quizás por ahí debimos haber empezado, lo que resume el informe al final, ¿sí? Que quizás vemos muchas zonas verdes y estamos muy felices porque nuestros países no están en rojos y todo aquello. Y es que solo el 4% de la población mundial vive con libertad y que el otro 70% de libertad no. Entonces, cuando podemos ver mucho verde en el mapa, pero la realidad no es eso, es que solo el 4% de la humanidad, que somos 8.000 millones de personas, tenemos una libertad con respecto a eso, y que el otro 70%, y con todos los datos que aún no sabemos, como Cuba, Venezuela, China y todo aquello, puede ser aún más. Entonces creo que lo preocupante quizá vaya por ahí. Y que todos estos datos son sin inteligencia artificial, sin redes sociales y todas aquellas cosas. Pero cuando todo eso crezca, creo que va a subir más. Más que bajar, va a subir más. ¿Sí? Porque imagínense una inteligencia artificial gobernada por China, cómo va a ser esa libertad de expresión, cómo va a hacer esa información que le llega a los ciudadanos con respecto a todas esas cosas y cómo se va a hacer la legislación con respecto a eso. Entonces, más que alegrarnos por ver nuestros países en verdes y discutir si es un punto más o un punto menos, hay que preocuparse por ese 4% que vive en un mundo en el que nosotros quizás no vivimos. A mí ese dato me pareció aplastante. Sí. Es atemorizante, es preocupante, es decepcionante. Y bueno, yo quisiera preguntarle a ustedes como de costumbre, ya que nos hemos tomado más de una hora. Siempre me gusta terminar los lives así. ¿Tienen alguna conclusión, algo que quieran decirle a los que están viendo el video o a los que lo van a ver luego grabado? ¿Cuál es el último pensamiento con que quieren que se queden los que están viendo este video? Empezamos con Manel, que anda por ahí arriba. Bueno, pues yo digamos que pienso que este informe está muy bien que se haga respecto a la libertad de pensamiento, es un tema interesantísimo. Pero pienso que otro tema más interesante, que quizás sería tema para un programa, si quieres, o para hablarlo en otra ocasión, es que
aparte de la gravedad de este problema de simplemente la libertad para ejercer tu derecho a no tener una religión y vivir con igualdad de derechos, que esto ya es un grave problema de por sí, yo insistiría en la idea de que la religión en sí es un problema. O sea, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que tiene un grave problema mental, porque es un problema mental. Y si me permites, hago un poco de autopropaganda. Adelante. Y os recomendaría que visitarais mi blog que se llama fascinaos.com, así sin de fascinaos.com, como fascínense ustedes, fascínense.com, pero en versión española, fascinaos.com, donde podéis ver el último artículo que he publicado, se llama ¿Es la religión un problema mental? Y creo que esto es lo preocupante de verdad. Que tenemos un mundo en el que la inmensa mayoría de la gente tiene un problema mental que trae cantidad de consecuencias graves para todo el mundo. Para la gente que tiene ese problema mental, para la gente que no lo tiene. Ojo, no digo enfermedad mental, porque mucha gente enseguida da el salto. Digo un problema. Y bueno, con este pensamiento quería terminar. Ok. César. Yo, más que una reflexión, dejaría como una pregunta. ¿Cuál sería la manera de solucionar este tipo de problemas? ¿Sí? Porque siempre cuando pensamos en problemas y cómo solucionarlos, siempre pensamos en educación, siempre pensamos en que la gente tiene que viajar, que la gente tiene que leer. Y no necesariamente esa siempre es la solución. Hay que pensarlo muy bien, ¿sí? Si buscan fotos de Hitler, van a ver los que ven un tren leyendo un libro. Y era pintor. No necesariamente educarse, leer y viajar nos va a hacer tener un pensamiento más abierto y ser críticos con la realidad. Entonces hay que buscar soluciones reales a los problemas, más de quedarnos en los de siempre. No, con educación vamos a solucionar todos estos problemas. Leyendo vamos a solucionar estos problemas. Hay que tener cuidado con lo que leemos, hay que tener cuidado a dónde viajamos y hay que tener cuidado con quién nos relacionamos para tener un pensamiento crítico real en ese sentido. Sí, Manuel. Permites contestar porque creo que es interesantísima, tío, la pregunta que has hecho, César, es la clave. Y creo que primero debemos hacer cuanta más comunidad atea, no religiosa, de pensamiento crítico humanista posible, crear estos espacios, relacionarnos siempre que podamos, todo esto lo cuento en el artículo siempre que podamos hablar abiertamente del problema que es la religión, siempre que podamos no dejar avanzar ni un milímetro a este problema, no ceder ante las presiones, ante las amenazas de las religiones, ser abiertamente ateos y abiertamente conscientes de este problema, hablarlo. Y a mí ahí me decepciona mucho la gente que está en una posición de mucha influencia social por sus condiciones, porque es gente conocida, porque es gente famosa. Creo que la gente que puede hacerlo tiene una responsabilidad, como dice Spider-Man, ¿no? Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La gente que tiene posiciones sociales muy influyentes en la sociedad y es consciente de este problema, debería no callarse, debería hablarlo activamente. Gente como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, como esta gente que son ateos y reconocen y saben perfectamente que la religión es un problema grave, creo que deberían decirlo porque no perderían gran cosa. A lo mejor, o sea, seguro que iban a perder algo, pero creo que se lo pueden permitir ser sinceros porque la religión es un problema que está lastrando a la humanidad hasta límites que no nos los planteamos hasta que no lo vemos seriamente. O sea que la solución, como preguntabas tú muy acertadamente, César, sería promover, hablar más, no ceder siempre en nuestras posibilidades. Y si todo el mundo hacemos esto, la visión sana y sensata de la vida, libre de creencias supersticiosas, irá expandiéndose mucho más. Creo que esta es la solución. ¿Será que Manel citó una frase de un personaje mítico de Spider-Man? No nos vayas a citar de la Biblia, Manel, después de esto. Hasta ahí, te dejamos hasta Marvel y DC, ¿ok? Bueno, una de las otras cosas que yo creo que se pueden hacer, y en esto es un máster aquí, nuestro amigo Asdrúbal, es tener debates. Yo creo que debatir con personas que tienen esas creencias y que tienen ovejas y que se enriquecen de eso, públicamente desmentirlos, hacerles probar que lo que creen es una fantasía, es una cosa muy, muy buena que hacer. Así que quiero que Asdrúbal también nos cuente de qué piensa él. Pues sí, Henry, yo soy un fiel convencido que la mejor herramienta que tenemos para llegar a la no creencia, no hablo del ateísmo precisamente, sino a la no creencia, es escuchar a los mismos creyentes. El concepto de Dios es contradictorio en sí. La religión es contradictoria en sí. O sea,
si tú sacas de la burbuja que es lo sagrado en la religión, todo se cae por sí solo. Es contradictorio, es ilógico, es incongruente. Si la Biblia le comparas con la Biblia, terminas contradiciéndote. Si los poderes de Dios comparas con los poderes de Dios, termina siendo bueno y malo a la vez. Y si a un creyente que quiere venirte a enseñar eso, terminas cuestionándole lo que él mismo te enseña, termina él mismo contradiciéndose. Entonces sí, en realidad yo aposté a los debates, aunque me he alejado un poco estos últimos meses porque quedó represado bastante contenido y he estado subiéndolo de a poco, pero en realidad totalmente me convencí de que la mejor manera para llegar a la no creencia es justamente escuchar desde en vivo y en directo a la gente que promueve esa creencia. Para que cuando... yo digo en los debates tengo algo muy a favor mío, y es que los creyentes que vienen a debatir son creyentes que tal vez les aplaudieron esas ideas o nadie les cuestionó en sus iglesias, en sus lugares de culto. Entonces, cuando llegan a un espacio donde les cuestionan, la ventaja es totalmente mía, porque yo tengo todas las respuestas a ese cuestionamiento, las cuales él, al parecer, nunca, o es lo que se ha podido demostrar en los diferentes debates, nunca tomó en cuenta. Yo creo que la mayoría de no creyentes, y aquí los voy a tomar a ustedes como ejemplo, partimos de la idea de que nosotros estamos equivocados. Entonces comenzamos a ver las distintas evidencias y ahí sí, de acuerdo a esas evidencias, sacamos una conclusión. En cambio, el creyente parte de la idea de que está en lo correcto y con eso comienza a tener sesgos y comienza solo a escoger las evidencias que le favorecen para él decir que sí tiene la razón, olvidándose muchas otras que claramente demuestran que está equivocado, que lo que vive es una fantasía o una mentira, o muchas de las veces de lo que enseña es desinformación o es engaño. Y para concluir y terminar, solo recordarles a los creyentes que la libertad de culto y la libertad de expresión es algo que nos ampara en los derechos humanos a todos. Y recordarles que el no creer también es libertad. Así que esperamos simplemente el mismo respeto ante ese derecho humano que tenemos las personas. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Un placer tenerlos aquí, compartir este informe con ustedes. Está de más decirle que están siempre invitados aquí a participar como panel. A todos los que han visto el video en live y los que lo vean grabado luego, un placer, por favor. Sigan a estos muchachos acá si quieren escuchar y ver buen contenido. Manel en Razón o Fe y en fascinados.com. Acá mi amigo César en Instagram y acá tenemos a Ateo Digital. El Linktree está en los comentarios del video. Así que por favor síganos para que estén al tanto de lo que está pasando local y mundialmente con respecto a la religión. Gracias amigos, siempre están invitados. Se les quiere. Me gusta siempre despedirme diciendo pórtense bien y si se van a portar mal, graben.